Amén. Regálele palmas al Señor. Amén. Bueno, vamos a tocar este tema, hermano, y quiero verlo escatológicamente con usted. Fíjese, hermano, que este verso que acabamos de leer es un verso muy utilizado por aquellos, hermanos, que están pretendiendo hacer este tipo de alianzas religiosas, ¿verdad? Está de moda la palabra alianza. Y fíjese, hermano, que es como una forma publicitaria, por llamarlo de alguna manera, como un eslogan para poner un movimiento, ¿verdad?, religioso. Y esto no es nuevo, sino que se ha estado moviendo desde hace mucho tiempo. Fíjese, hermano, que Jesús está pidiendo aquí la unidad, porque dice, para que seamos uno, para que seamos, no es que eran uno, sino que seamos uno, para que se uniera el pueblo. Este texto, hermano, está manipulado por religiones, por instituciones a su conveniencia. Algunos evangélicos también, hermano, que han accedido a tener este tipo de movimiento a nivel religioso, y lo llaman religioso por cualquier tipo de religión. Hay, hermano, creo que más de 9,000 religiones en todo el mundo, si no estoy equivocado, pueden haber más. Pero, hermano, los musulmanes, para mencionarle algunos, los budistas, ¿verdad?, los mormones, tantas religiones que existen. Lo que me llama la atención, hermano, es que hoy en día estamos viendo ese movimiento con mayor auge. Por ejemplo, el domingo pasado, hace 8 días atrás, el presidente Trump fue a Arabia Saudita, ¿verdad?, con los musulmanes. Mire qué interesante esa visita. Creo que ya finalizó su recorrido por allá por Europa. No sé si va de regreso, pero el martes Trump tiene un juicio en su país, por si usted no lo sabe. Está siendo acusado políticamente y muy probablemente lo puedan quitar del cargo. Si eso es voluntad del Señor, pues Dios va a obrar, va a hacer lo que tenga que hacer ahí. Si a Trump lo destituyen de la presidencia, el que va a quedar de presidente es el vicepresidente. No se alegre, ¿verdad?, porque unos pensaban que era Hillary Clinton que le iban a dar, ¿verdad? Es el vicepresidente. El vicepresidente es cristiano. Y muy interesantemente, Trump ha profesado ser cristiano. Interesante también que la palabra Trump significa trompeta. O sea que anda sonando una trompeta por ahí. Pero fíjese, hermano, que fue el domingo, estuvo con los musulmanes y habló de la paz. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, cuando digan o cuando estén diciendo paz y seguridad. Esto ya lo hemos compartido con ustedes acá también. Y empezó él a promulgar la paz con los musulmanes. Pero mira qué paradoja, ¿verdad? Porque está promoviendo la paz y están invirtiendo 110 millones de dólares en armamento bélico. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Estamos promulgando la paz y estamos dando trabajo para seguir haciendo armas, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. El lunes se mueve Trump y llega a Israel. Y ahí se reúne con Netanyahu. Mire, otra religión. Él es cristiano. Estamos hablando de que Trump es cristiano. Eso es lo que él profesa. Eso es lo que él dice. Entonces, está con los musulmanes, se va con los judíos, se va al muro de los lamentos. Y él está queriendo construir un muro, ¿verdad? Entonces, como que fue a ver cómo era que se construían los muros, ¿verdad? Y fue a tocar el muro de los lamentos y hizo todo el ritual. Se puso su kipá en su cabeza y creo que puso alguna petición ahí en el muro. No sé si la petición fue que no me vayan a destituir el martes, era 30 de mayo que me toca el juicio, no sé. Algo fue a hacer ahí. Pero Netanyahu tiene mucha afinidad con él. Trump le ha prestado todas las ayudas y muy interesante porque en la Biblia encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis que hay una águila que le presta ayuda a Israel, porque dice que a la mujer la llevan al desierto y un águila la ayuda. Entonces, algunos pueden interpretar esto de muchas maneras, porque Egipto también puede representar un águila. Egipto ha ayudado en otras ocasiones a Israel. Por ejemplo, cuando allá por hace casi 2000 años o más de 2000 años, cuando Cristo nació,
hermano Herodes andaba buscando matarlo. ¿Y para dónde cogió José y María? Para Egipto. Entonces como que las alas del águila siempre han estado con Israel. Egipto también es figura de un águila. Pero me interesa porque el tiempo escatológico que quiero señalarle esta noche, hablando del movimiento ecuménico, es que Trump tipifica un águila, un poder mundial, una potencia mundial que le está prestando la ayuda a Israel, porque Israel, hermano, quiere construir su tercer templo. Y este Trump le dice a Netanyahu: no te preocupes, te voy a ayudar. Y interesantemente vuela el martes Trump. ¿A dónde cree usted? No sé si usted ha seguido la noticia. Ahorita me estoy tratando de, como papel de periodista de CNN yo, ¿verdad? Pero Trump se fue para el Vaticano. Entonces ya llevamos 3 religiones ahí, ¿sí? Los musulmanes, los israelitas y los romanos, por no decir otro nombre, ¿verdad? Entonces ellos 3, como que él está haciendo una afinidad entre ellos. Y ya han habido fotografías. No quiero presentarle fotos, hermano. Ya le he dicho yo que entre más fotos pongo, más me tardo, ¿verdad? Pero quiero por lo menos tratar de darme a entender bíblicamente que este es un movimiento que se tiene que dar porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que ahí donde está el templo donde fue Trump a orar, hay una mezquita de Omar que es musulmana. El templo o las ruinas del templo que están ahí son israelitas, otra religión, la misma que visitó Trump. Pero interesantemente algunos dicen, hermano, que en el subterráneo del muro de los lamentos, abajo ya se encuentra el tercer templo. Eso es lo que dicen algunos. Yo solamente le estoy trasladando lo que he leído, porque yo no he ido a Israel. Pero se dice que ya está el templo. Ya los sacerdotes que van a ministrar, los sacerdotes ya tienen lista la vaca alazana, hermano, y todo lo que se va a ejecutar como rituales ya está listo. Ya tienen los hermanos los candelabros, ya tienen, hermano, la mesa de los panes sin levadura, ya tienen, hermano, la fuente del lavacro, todo lo que encontramos en la Biblia que tiene que haber para el templo. Entonces, como que Trump anda promulgando paz entre las religiones. Y lo que tal vez vamos a verlo el otro domingo, porque hoy es el ecumenismo, pero el otro domingo tal vez lo vamos a ver. Fíjese que la Biblia habla, una profecía en Jeremías acerca de lo que es el obelisco. Y fíjese usted, hermano, que interesantemente donde fue Trump el martes, fue al Vaticano, en la Plaza San Pedro hay un obelisco. Entonces como que en ese lugar donde se va a construir, o donde ya está construido, podríamos decirlo, el tercer templo, como una plataforma para que el anticristo entre a ese lugar. Y una vez que el anticristo entre en ese lugar, la iglesia desaparece, porque es el arpazo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En algunos principios, mira cómo ha ido modificándose un poco la visión profética, porque se creía que se iba a botar la mezquita de Omar. Ya me tardé mucho en la introducción, hermano. Se creía que se iba a botar la mezquita de Omar para poder construir el tercer templo, pero como se habla de ecumenismo, entonces ahí donde está la mezquita de Omar es el atrio de los gentiles. Entonces como que no lo quieren tocar. Entonces a un costado quieren hacer el tercer templo israelita. Pero interesantemente el Papa, hermano, yo no sé si usted vio las entrevistas, pero el Papa muy serio recibió a Trump. Como que no han llegado a un acuerdo, como que ellos quieren tener participación también en la falsa paz que se está promoviendo. Y con otro personaje que no recuerdo, se reunió Trump ahí en el Vaticano, que no era el Papa, y se reunió más tiempo con él que con el Papa, porque con el Papa solo estuvo 28 minutos, pero con el otro tipo casi 1 hora. Entonces como que hubieron cosas que se hablaron debajo de la mesa. Y mire, esto se lo doy como que lo apunte a mi cuenta, pues. Pero lo que quieren hacer es que en ese lugar donde va a levantarse el tercer templo y donde ya está la mezquita de Omar, quieren poner ahí el obelisco de la Plaza de San Pedro que está en el Vaticano. Entonces, ¿qué va a pasar en ese lugar?
Ahí va a haber un símbolo ecumenista, porque van a estar la mezquita de Omar, va a estar el obelisco, que nosotros aquí tenemos uno, y obviamente se llama el obelisco, ahí donde está, ¿verdad? Lo van a poner ahí y va a estar el tercer templo. 3 religiones. Aquí en el pasaje, que es el único que le he leído ahorita, Jesús está orando por una unidad, porque ecumenismo es estar unido, tener un mismo pensamiento, tener un mismo sentir. El Señor está diciendo que se una la iglesia, que se une el pueblo, que seamos uno, pero ese es el verdadero sentir del Espíritu de Dios. Pero se ha manipulado, porque la Biblia dice en Efesios 4, dice, hay un Señor, hay una fe. Hay un solo cuerpo, de Efesios 4, 4 al 6. Pero dice que el Espíritu se tiene que manifestar en la unidad, que es el vínculo de la paz. Hay un vínculo perfecto. Ese está en Efesios 4, 3. La unidad de la fe por medio de la edificación tiene que ser de los 5 ministerios. La unidad de la fe es sobre los 5 ministerios. Por eso es que hemos estado enseñando los 5 ministerios. Hoy en día, hermano, está dividido el pueblo cristiano, porque imagínense, hermano, no creemos en el ministerio apostólico. En algunos cristianos no creen en el ministerio apostólico, pero los ministerios están activos, y esa es la verdadera unidad. Dice la Biblia en Efesios 4:11 que el Señor dejó los ministerios para perfeccionar a los santos, para que haya amor entre hermanos. Es el vínculo de la unidad. Puede leer Colosenses 3:14 también. El objetivo del ecumenismo es promover la cooperación y la unidad mundial entre las iglesias vinculadas por cualquier tipo de Dios. Los musulmanes dicen, bueno, yo adoro a Alá. No importa, tú lo llamas distinto, el otro lo llama Buda, no se preocupen, es el mismo Dios. Lo único que lo llamamos distinto. No, momento, no es así. Es un falso ecumenismo que se está moviendo en el mundo. Ahora, estos movimientos se han dado a través, hermano, de todos los tiempos. En nuestra época, esa misma palabra se deriva de un movimiento finales del siglo XIX que intentaba promover la unidad entre religiosos del Vaticano, por llamarlo de una manera, contra cristianos protestantes. Se le llama cristianos protestantes por el movimiento de Martín Lutero allá hace 500 años. Hoy, en este año 2017, se van a cumplir 500 años. El 31 de octubre del 2017 se celebran 500 años, hermano, de la protesta de Martín Lutero. Este año es muy tremendo. Trump tiene 70 años. Mire qué terrible. Y el próximo año, el 2018, Israel va a cumplir 70 años de haberse establecido como nación. Y dice la Biblia que una generación tiene 70 años. Y también Jesús dice, les aseguro que no pasará esta generación. O sea que, hermano, estamos en un tiempo terrible. Y todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es porque el Señor nos está anunciando que Él viene pronto por su iglesia. Tenemos que estar santificados, consagrados y purificados para que nos encuentre así nuestro Dios. Dele esas palmas fuerte al Señor, hermano, a su nombre. Dios santo, no he entrado al tema todavía, hermano. Que Dios me ayude con esto. El término del ecumenismo se deriva de la palabra oikos, que significa gobierno de la casa o de la familia o habitación o pueblo. Oikos. Y también está el término oikeotes, significa pariente, significa amistad. Oiko significa reconciliarse, estar familiarizado. Un decreto sobre el ecumenismo en 1964 se promulgó, pero ya no hizo énfasis que los evangélicos estaban apartados de la autoridad romana en aquel entonces,
sino que fue dirigido a denominar a los cristianos protestantes como familiares separados. Mira qué interesante ese decreto. Se fue en 1964. Ahora se está usando el término oikodomeo. De ahí proviene la palabra ecumenismo. Significa administrar o ejercer la responsabilidad de la casa, estar en unidad. En el Nuevo Testamento el término se utiliza para indicar construcción. Porque, hermano, quieren construir el tercer templo. El falso ecumenismo va a construir su casa con estos símbolos que le estoy hablando. Tal vez el otro domingo vamos a hablar más profundamente de esto. Hoy solo quiero hablar acerca del ecumenismo. Eso lo puede buscar en Mateo 16, 18. Indica también el proceso de su edificación, Hechos 9, 31. El ecumenismo evoluciona y la consolidación de algunas iglesias protestantes y de algunas otras religiones han progresado con mucha rapidez. Durante la época de 1980 y de 1990, este movimiento se caracterizó por el acuerdo mutuo producido entre los grupos implicados en relación al consentimiento de hacer comunes cuestiones doctrinales. Encontraron algunas religiones puntos de encuentro y empezaron a formar un movimiento ecuménico. Quiero entrar al tema. Basado en estos principios que le estoy mostrando esta tarde, hay términos oikomene, oikos, oikeo, oikodomeo, que llevan a pensar esa palabra, que esa entidad religiosa quiere engañar al verdadero pueblo de Dios y motivar a la iglesia para tomar una decisión de unirse bajo un mismo techo. Hoy en la mañana estuvimos hablando de estar bajo una cobertura. Por eso es importante conocer bajo la sombra de quién estoy. Y entonces lo que quieren hacer es reconciliar varias religiones, hermano, que en realidad no adoran a Dios, adoran demonios. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 10. Usted lo lee en su casa. Porque quiero entrar al tema, hermano. Tengo que entrar al tema, tengo que hablar del ecumenismo. Eso lo vamos a ver tal vez el otro domingo. El primer punto es esa palabra edificar juntos. Diga conmigo, edificar juntos. Pero ayúdeme, hermano, porque hoy no es ayuno, ¿verdad? Diga, edificar juntos. Eso lo vemos en el libro de Esdras 4:2. Dice la versión Biblia Pueblo de Dios. Se presentaron a Zorobabel. Recuerde que Zorobabel edificó el segundo templo. A Josué y a los jefes de la familia les dijeron: permítannos edificar junto con ustedes, porque también nosotros buscamos al mismo Dios. El mismo principio, hermano, perdón, el mismo principio que se está utilizando hoy para construir el tercer templo. El primer templo es el templo de Salomón, el segundo templo, el templo de Zorobabel, y el tercer templo es el templo del anticristo. Entonces, en el pasado ya existía esto. Antiguamente se utilizó la frase: los enemigos del pueblo de Dios, hermano, mire, que les habían denegado la participación, utilizaron estos enemigos intimidación, acusación, soborno para frustrar la obra de Dios. Eso está más abajo en los versículos 4 y 6 de Esdras. Lamentablemente, hermano, este movimiento religioso está creciendo y obviamente con una manera extraordinaria. La razón es que mucho pueblo cristiano no se está dejando capacitar por los 5 ministerios, sino que la gente, hermano, está siguiendo hombres que tienen milagros y tal vez no son ministros. Pero dice la Biblia, hermano, que aún el diablo, que el Señor lo reprenda, hace milagros. Aún los demonios, dice la Biblia, hacen milagros. Por eso es, hermano, que la iglesia no debe de seguir milagros.
Los milagros, hermanos, tienen que seguirnos a nosotros, no nosotros seguir los milagros. Dice la Biblia en Marcos 16:16. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Entonces, si usted y yo creemos, las señales nos van a seguir. Por eso es importante, hermano, que estemos capacitados dentro de un ministerio en el cual nos enseñen la edificación pentagonal de los 5 ministerios. Entonces, el primer punto es que estos quieren construir juntos, quieren edificar juntos. Ay, pastor, pero es Israel. Mire, hay mucha gente que dice hay que orar por la paz de Israel. La Biblia dice específicamente hay que orar por la paz de Jerusalén. Eso es lo que dice la Biblia. De Jerusalén. Bendecimos a Israel. Bendecimos al pueblo de Dios, que va a tener un proceso, va a venir una 70ª semana sobre ellos para que ellos se arrepientan de sus pecados. Pero tenemos que orar. Ahora, quiero mostrarle, se van a hacer notorios varios errores. Creo que le voy a señalar 3 errores que estos ecuménicos falsos quieren hacer para edificar juntos. El primer error es la herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una verdad que se trastoca. Esa es una herejía. Mire lo que dice 2 Pedro 2:1 en esta versión Jerusalén 2. Hubo también en el pueblo hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué van a hacer estos? Introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Esta palabra es la del griego 139. Herejía significa hacer una elección, tener una opinión. En términos generales, es un error en materia de fe sostenida con la terquedad. Conduce a la división. La herejía conduce a la división. Y la herejía conduce a formación de sectas. Elegir, hermano, en el término griego indica una herejía. Es algo propio de una persona. Los orígenes de la herejía pueden ser motivados, hermano, por las obras de la carne, como por ejemplo impureza, como el libertinaje. Eso lo encontramos en Gálatas 5:19 cuando habla, hermano, el fruto de la carne es, y empieza a hablar, hermano, fornicaciones, herejías, brujerías, hechicerías, contaminaciones y aquel montón de cosas. Dentro de la Biblia encontramos, hermano, que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que iban a haber movimientos herejes dentro de la congregación promovida por falsos maestros. Por eso es importante que conozcamos quién nos está enseñando la palabra. Nos están llevando, hermano, mire, hay iglesias que se dividieron. ¿Sabe por qué? Porque algunos predicaban, Adán tenía ombligo. Y todos otros decían, ¿cómo que Adán? Adán no tenía ombligo, porque Adán no fue creado en un vientre. Y por esa razón se dividieron. Y entonces formaron los que creen en el ombligo y los que no creen en el ombligo. Hermano, pareciera, ¿verdad?, chistoso, pero como dice mi pastor, fuera cómico si no fuera trágico, hermano. Mire qué interesante. Entonces, en 2 de Pedro 2:1, que es el que estamos leyendo, dice, hermano, que somos testigos nosotros. Somos testigos nosotros de esta realidad que ahora estamos oyendo herejías. Hay gente, hermano, que le dice el dinero habla y usted se pone el dinero y no me dice nada. Herejías. Por ahí vi la unción de la escoba. Todos los hermanos bailando con una escoba. Dios de la gloria, hermano. Por eso es que, hermano, esto es movimiento ecuménico. Hermano, perdóneme, nosotros que adoramos al Dios verdadero no podemos participar de herejías, hermano.
Nosotros estamos lavados y limpiados con la sangre de Cristo, y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que tenemos que guardarnos puros y santos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a avanzar un poquito más porque me he tomado bastante tiempo. No sé por qué me he tomado bastante tiempo. Número 2. Otro error en el ecumenismo, en el falso ecumenismo, es la blasfemia. Eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Debes saber también que en los últimos días, diga conmigo últimos días, antes de que llegue el fin del mundo. Mire, hay algunos predicadores que dicen que la palabra fin del mundo no está en la Biblia. Bueno, ahí está, 2 Timoteo 3:1. Antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar more and more money. Solo dinero, hermano. Todo es dinero. Por eso le estoy diciendo que Pedro dice: ustedes van a ser testigos de estas cosas. Y Pablo lo dice aquí a Timoteo. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. ¿De qué padres estamos hablando aquí? Recuerda que en la mañana hablamos de estar bajo la sombra de un padre. ¿De qué padres está hablando aquí? De los padres espirituales. Van a desobedecer a sus padres. Mire, no respetarán a Dios y van a desobedecer a su cobertura. Es que este hombre que me cubre no me quiere reconocer que ahora yo también soy apóstol. Entonces me voy y yo voy a levantar mi propio ministerio y me voy a declarar apóstol. Estamos hablando de blasfemias. Mire que ahí lo dice la Biblia. En los últimos días habrá gente interesada y egoísta que van a empezar hermano, a contradecir a hombres de Dios que nos han dado el testimonio. Dice la Biblia, hermano, mire, tal vez usted no crea lo que uno predica, pero mírele el caminar a un predicador. Si el predicador tiene una palabra linda, hermosa y le enseña, qué bueno, gloria a Dios. Pero no solamente eso, véale su testimonio. ¿Cómo es el testimonio? En el púlpito dice una cosa, pero abajo es otra. Entonces, hermano, se está convirtiendo en un peligro. La palabra blasfemia significa calumniar. Perdone, hermano, perdóneme, pero lo voy a leer porque así dice el diccionario bíblico. Dice que blasfemia es hablar estupideces. Perdone que lo mencione, es una palabra fuerte, pero así dice el diccionario bíblico. Y quería escoger otra palabra, pero ¿qué palabra le puedo poner? Abarca cualquier acto ofensivo, hermano, contra la majestad divina. Por ejemplo, violar sus estatutos, violar los estatutos de Dios. Cuando hacemos análisis escatológico, observamos entonces que en la Biblia advierte que en estos últimos tiempos se va a generalizar en muchos hombres el pecado de la blasfemia. Este pecado lo cometen, hermanos, los que andan en la carne, los ignorantes de las verdades bíblicas. Mire, hermano, hay gente que anda diciendo que Dios es hombre, perdón, que Dios es mujer. Eso no es blasfemia. Si dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué hacemos con ese versículo? Porque el Hijo del Hombre, o dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Empezamos a trastocar, hermano, y perdóneme, por eso es que tenemos que tener cuidado. Yo por eso le pongo Biblia cada vez que hablo, y ahorita le voy a poner otro versículo. Segunda de Pedro 2:9, versión Reina Valera actualizada. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba. Porque dice Timoteo, van a haber unos que van a enfrentar muchas dificultades, pero dice Pedro, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados.
en el día del juicio, versículo 10, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. En algunas versiones dice, estos hermanos ni tan siquiera respetan a los ángeles. Así dice en algunas versiones. Hermano, hay gente que le dice, vamos ángel, vení para acá, venga para acá, quíteme los zapatos. No, momento. Yo le he explicado a usted, hermano, que tenemos que respetar el mundo angélico. ¿Cuántos creen en los ángeles? Amén. Pero no los ángeles de Charlie, ¿verdad? Pero si hay movimiento angélico, pero tenemos que decirle al Señor, Señor, envía a tu ángel. Pero yo no es que tengo que decir al ángel, hey, venga para acá. No, si no son chuchos, hermano. Lo dice la Biblia. No temen maldecir a los ángeles, maldecir a las potestades superiores. Eso lo dice la Biblia. Mire, hermano, esto es bien interesante porque la Biblia dice que la iglesia primitiva tenía movimiento angélico. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Quiénes fueron a liberar a Pablo y a Silas en la cárcel? ¿No fueron los ángeles? ¿Quién fue el que le abrió las puertas de la cárcel a Pedro? Los ángeles. Había movimiento angélico. Es más, dice que cuando Pedro está tocando la puerta y entonces la niña va a abrir y mira a Pedro y sale corriendo donde la mamá y le dice, mamá, ahí está Pedro. No, no puede ser. Ha de ser su ángel. Entonces la iglesia del principio tenía movimiento angélico. Ahora escuche, la Biblia dice que en la casa postrera la gloria será mayor que en la primera. Y si en la primera hubo visitación angélica, también en la última casa va a haber movimiento angélico mayor que el principio. Dios envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra, dice la Biblia. Déselo fuerte al Señor, hermano. El ángel del Señor acampa alrededor de los que les temen y los protege y los guarda. Hermano, es que mire, el movimiento ecuménico cree en el ángel de la guarda. Hasta le ora, ¿verdad? Ángel de la guarda, divino redentor. No sé cómo es que dice, ¿verdad? Pero no debemos de adorar ángeles. Es más, Juan en el Apocalipsis se le aparecen los ángeles. Y cuando Juan ve ese ser, hermano, porque los ángeles son hermosos. No sé quién ha visto un ángel, pero cuando Juan lo vio, se tiró a adorarlo. Y el ángel le dijo, levántate, soy consiervo tuyo. Muchas religiones se han formado por apariciones de ángeles. Gálatas 1 dice, ni aun nosotros, dice Pablo, ni un ángel que descienda del cielo, que os anuncie un evangelio diferente al que les hemos enseñado, ese tal ángel sea anatema. ¿Qué ha pasado hoy en día? Mire, hermano, yo hago el chiste por ahí, ¿verdad? Que dice que por ahí cuentan que I. Ávila tenía comunicación con los ángeles y que los ángeles le habían prohibido el café. Y yo dije, ¿verdad? Ha de ser que eran mormones esos, hermano, porque son los únicos que prohíben el café. Yo me fui a leer, hermano, La Perla de Gran Precio, porque como yo tomo café, hermano, dije yo, Señor, ¿será que no hay café en el cielo? Pero la Biblia dice que no va a haber carne para comer en el cielo, solo frutas. Pero el café es una fruta, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Me fui a buscar esa perla de gran precio, fui a leer qué dice. Perdón, hermano, pero usted tiene que saber, porque si no, entonces, ¿verdad? Me fui a leer, hermano, y ¿sabe qué dice? ¿Qué dice? Ahí, no probarás bebidas calientes. Pero no dice café. Entonces, ¿dónde está el tecito de manzanilla? ¿Dónde está el chocolate caliente? ¿Dónde está la leche caliente? La sopa de mondongo, de murundanga, hermano, de tapado, dice ahí, no probarás comidas calientes. Y sigue diciendo, oiga lo que dice el libro de ese libro que le estoy diciendo. Dice, no comerás la fruta sin haber terminado su periodo de maduración. ¿Dónde está el mango verde? El plátano verde.
Ah, y eso sí se lo... Y entonces colamos las moscas y nos tragamos los camellos. Por eso es que le estoy enseñando esto. Entonces mire, otro error es la apostasía, que este es un tema también completo. La apostasía es un tema. Dice 1 Timoteo 4:1, Biblia al día. El Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Ahí está el café metido, hermano, para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Entonces, ¿qué hago yo, hermano, cuando me ponen la taza de café a alguien? Por si las moscas, ¿verdad? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que Dios creó. Ahora no me vaya a decir usted, bueno, pastor, usted dijo la marihuana, que Dios la bendiga. Ay, Señor, no, ¿verdad? En nombre de Jesús, que Dios reprenda al diablo. Pero lo que le estoy hablando es que hay alimentos que nos prohíben, hermano. Hay religiones que no comen carne y que se hacen vegetarianos, pero crearon una religión solo por eso. No, si yo siendo cristiano puedo dejar de comer carne. Si la Biblia dice que está el ayuno de Daniel. ¿Cuál es el ayuno de Daniel? 10 días solo comiendo verduras. Pero no tengo que hacer otra secta por eso. Los que comen carne y los que no comen carne. Los que comen solo verduras y los que se comen el montón de chucherías. No puedo hacer una religión solo por eso, sino que yo tengo que cuidarme mi salud. Amén. Pero no tengo que crear ecumenismo por eso. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Este punto es muy complicado, porque la palabra apostasía significa regresarse, volver atrás, recaer. En términos generales representa el abandono y el rechazo de la fe. Si le damos el sentido escatológico, porque es un tema escatológico, nos enseña que el día del Señor no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. Para eso puede leer 2 Tesalonicenses 2:3, 1 Timoteo 4, que leímos del 1 al 3, leímos, ¿verdad? Ahí está. Dice la Biblia que no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía. ¿Ya existe la apostasía? Claro que sí. Entonces, hermano, el Señor está así por venir. Yo le enseñé, creo que lo enseñamos una vez, el tema de la apostasía, y enseñamos que hay una apostasía, hermano, reversible. Hay una apostasía irreversible. Por ejemplo, la apostasía reversible. Pedro apostató. Si dice la Biblia, el apóstol Pedro, cuando llevaron a Jesús al concilio y lo tenían preso, le dijeron: ah, tú te pareces a los que andabas con Cristo. Y dice el original que Pedro dijo malas palabras. ¿Como cuáles? No las voy a decir, pero más o menos dijo: no conozco al hijo de tal, al hijo de tantas. Dijo malas palabras. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y entonces dice el Señor, le dijo el Señor a Pedro: te han pedido para zarandearte, pero no te preocupes, he pedido por ti para que tu fe no te vaya a faltar. Y antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Cuando Pedro niega al Señor, puro gallo, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se echó a llorar, hermano. Ay, Señor, si tú me lo dijiste, Padre, perdóname. Y se fue a llorar Pedro y le pidió perdón al Señor. Entonces apostató, pero se regresó. Y entonces le dice: Señor, y una vez que te hayas restaurado, entonces cuéntaselo a tus hermanos para que la fe de ellos también crezca. Pero hubo una apostasía irreversible, la de Judas.
Judas, hermano. ¿Sabe qué hizo Judas? Se lo llevó Judas. Siempre dice uno eso y siempre le causa risa a usted, hermano. Qué barbaridad. Mire, ¿sabe qué hizo Judas? Se lo llevó Judas y se vuelve a reír usted, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Judas? Agarró, no, ya no voy a decir lo mismo. Agarró Judas las 30 monedas de plata y cuando iba con las 30 monedas de plata, dijo: ¿qué he hecho? He apostatado. Con dinero. Me voy a regresar. En ese momento Judas todavía tenía salvación. Me voy a regresar. Y se regresa. ¿Pero a quién buscó? Se fue al lugar equivocado. Se fue donde los fariseos. Y cuando llegó: aquí vengo arrepentido. Aquí está este dinero. Los mismos fariseos le dijeron a Judas: Judas, ese dinero no puede entrar en las arcas del ministerio. Vete. Hermano, qué terrible está esto, la apostasía, hermano. ¿No era dinero que ellos mismos le habían sacado de las arcas de la iglesia? ¿De los fariseos? Y cuando Judas se lo regresa: no, porque es un dinero maldecido. Y entonces Judas se lo llevó. Judas agarró el dinero y se fue a comprar un terreno. Y ahí se ahorcó. Una apostasía irreversible. El amor al dinero es la raíz de todos. No el dinero. El dinero es maldito en el corazón, pero es bendecido en la bolsa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es que el dinero es maldito. El amor al dinero es la raíz. Está terrible esto, hermano. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria, a su nombre. Ay, es que mire, estamos hablando del ecumenismo. Yo quiero, Dios santo, Dios mío, me falta todavía, hermano. Tengo que avanzar, mire. Ok, entonces voy a esta parte le puse yo luz contra tinieblas. Entonces váyase conmigo ahí a 2 Corintios 6:14. Dice acá: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La justicia y la iniquidad no tienen nada en común. Nada. Pero sin embargo, la Babilonia religiosa quiere hacer partícipe a la iglesia del Señor de su cáliz. Eso está en Apocalipsis 17:4. Dice que ese cáliz de Babilonia está lleno de cosas repugnantes. Son impureza, lujuria de la tierra. Voy a aclarar esto de lujuria, hermano, porque cuando la gente decía lujuria, eran lujos, dice, que tiene mucho lujo. Ese tiene lujuria, dice. Lujuria es deseo de los ojos. Y dice que en Apocalipsis que está Babilonia. Hermano, es que mire, dice la Biblia: cayó Babilonia. Se ha convertido en guarida de todo demonio. Número 1. Se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. Y se ha convertido en guarida de aves inmundas. Una cosa es un demonio, una cosa es un espíritu inmundo y otra cosa es una ave nocturna inmunda e impura. Son 3 cosas distintas. Eso lo estamos enseñando en intercesión. Ahora, ¿por qué no podemos entonces tener comunión? Porque entonces el espíritu que se está moviendo ahí con otros que no creen lo mismo que creemos nosotros, se mueve en las tinieblas.
Entonces yo no puedo tener relación con alguien que está en tinieblas. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Eso es el falso ecumenismo. Me estoy uniendo. Pastor, pero es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Pero a los que tengan tu misma fe, si aquel confiesa a Jesús, entonces únete con ese. Pero si no confiesa, no, es que yo no le llamo Jesús, yo le llamo de otro nombre. ¿Cómo le llama usted? Pues le llamo Belcebú. No, el Señor reprenda al diablo. El Belcebú es el dios de las moscas. Yo no puedo, hermano, no puedo tener comunión con una persona que no crea lo mismo que yo creo. Hermano, yo le he contado a usted, yo la vez pasada que estábamos arreglando el equipo, vinieron unos hermanos ahí de otra congregación y estuvieron ahí con nosotros. Yo les estuve enseñando, ¿ya viste el video de fulano de tal? Y el problema es que están en internet, hermano, y salen cantando canciones cristianas, entre comillas y mayúsculas, cristianas, pero en templos que no son cristianos. Me reservo el nombre por ética. Usted lo puede buscar en internet. Cristianos cantando en otros templos que no son cristianos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros no somos una religión, hermano. Nosotros predicamos a Cristo Jesús. Y Cristo no es religión. Dice la Biblia que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. No es en otro nombre. No existe otro. Solo ese. Mire lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay? Porque vamos a hablar de acuerdos. El ecumenismo es hacer acuerdos. Es sellar, hermano, es sellar la paz. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra, hermano, de una manera contundente, dice acá que usted es templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano que tiene a la par: tú eres templo de Dios. Es más. Mire, el primer templo lo hizo Salomón, ¿sí o no? El segundo templo, Zorobabel. El tercer templo, pastor, el tercer templo, allá anda Trump ahorita haciendo esas vueltas, ¿verdad? El tercer templo es usted. ¿Y no dice la Biblia: ¿o acaso no sabéis que vosotros sois templo? Dígale al hermano: tú eres el tercer templo. Tú eres el tercer templo. Ahora, en ese templo, dice la Biblia, ahí voy a estar yo, dice Jesús, en un templo no hecho de manos. Pero en un templo hecho de manos yo no voy a habitar. ¿Qué templo va a ser? El tercer templo físico que se va a levantar allá en Jerusalén. En ese templo no va a estar Dios. El que va a estar ahí es el anticristo. Por eso es que acuerdo hay. Viviré yo con mi pueblo, caminaré con ellos, estaré con ellos. Entonces, hermano, donde usted va, ahí va Dios con usted. Usted va al trabajo, Dios va con usted. Va a la escuela, Dios va a la escuela con usted. Va al colegio, ahí va Dios también con usted. Se va a la playa, cuidado, ahí va Dios con usted. ¿Cómo se viste? Tiene que agradar entonces a Dios. Es que aquí no está el pastor. Me voy a poner el traje de Adán, dice aquel, ¿verdad? Y se tira al mar. Como dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad?
Cuidado, eres templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que guardarnos puros y santos. Puros y santos. Mire, hermano, yo me asusté. Ahí está mi esposa. Nos fuimos al mall, hermano. Se vale, ¿puedo ir al mall, hermanos? Sí puedo, ¿verdad? Bueno, me fui al mall, hermano. Y entonces iba viendo yo unas vitrinas, hermano. Y me quedé bien. Ahí está mi esposa. De pies a cabeza, un maniquí así. Yo le decía ¿cierto o mentira? ¿Sabe qué? Le voy a tomar foto y se la voy a mandar al chat, hermano. Decía yo, ¿ese es hombre o mujer? Ya no se sabe. Hermano, ahora hay una moda de que el tiro del pantalón es por acá, hermano. Ya no. Qué terrible, hermano. Hermano, y sabe usted, zapatos unisex. Yo le conté la vez pasada que andaba buscándome un jean, ¿verdad? Porque ya, hermano, ya estoy un poco multiplicado y abundado, ¿verdad? Entonces me fui a buscar un pantalón, hermano. Y entonces miré uno enrollado ahí y ya miré la talla. Páseme ese a ver. Y entonces estoy yo en el vestidor, hermano. Pásemelo. Y me lo pasa y me lo. Cuando le hago así en el espejo, hermano, una rosa aquí, hermano. Yo le digo llamo a la muchacha, ¿verdad? Venga, disculpe, me se equivocó de pantalón. No, es que es unisex. De la gloria tenga, cámbiamelo. Hermano, perdóneme. Hermano, pero es que el Espíritu le tiene que dar testimonio a usted de lo que nos ponemos, hermano. Casi le cantaba yo, los Wranglers caen bien, a ellas también. ¿Cuántos se acuerdan de ese anuncio, verdad? Yo hipopótamos, hermano, aquellos grandes Wranglers, hermano. Dios de la gloria, yo parezco ese hipopótamo ya, digo el Señor. Pero hermano, mire, no compré nada porque no podía, hermano, no podía. Qué terrible, hermano. Digo yo, Señor, ¿y a dónde? Tuve que irme allá a la Gachopin Center, hermano. Qué terrible, hermano. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos dé ese espíritu de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dios mío, voy a ir aterrizando, hermano, con esto. Los de alabanza suben, por favor. ¿Qué concordia tiene? Miren lo que dice 2 Corintios 6:15. Es posible que exista un pacto. Oiga lo que dice acá. Es posible, hermano, lo dice la Biblia, que exista un pacto entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Hermano, la Biblia no puede hablar más claro. No puede hablar más claro. Fíjense que creo que su versión, porque aquí le estoy leyendo la palabra de Dios para todos, su Biblia dice qué comunión tiene Cristo y Belial. La palabra ahí se traduce como maldad, se traduce como indignidad. Podemos decir entonces, ¿qué tiene Cristo que ver con el ser indigno? Hermano, qué bonitas se miran las mujeres con faldas, ¿sí o no? Pero no con minifalda, no, con faldas bonitas, hermano. ¿Sí o no? No, pastor, no, pastor. La Biblia dice que es pecado que la mujer use jeans. ¿A dónde dice la palabra pantalón en la Biblia? Les dejo tareas yo a los hermanos de mayordomía. Búsquenme ustedes dónde dice pantalón en la Biblia. Si no existían los pantalones, hasta hace poco se inventaron los pantalones. Es más, los pantalones de mujer no tienen bolsas atrás. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Bueno, hay unos que sí tienen, ¿verdad? Pero las modas dependen, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia en Deuteronomio?
no usará la mujer vestidura de guerra de hombre. Ahora, asústese. ¿Cómo era la vestidura de guerra de un hombre? Eran faldas. No sé cuántos han visto las películas de la Semana Santa que salen los romanos. ¿Qué eran? Faldas, hermano. Ahí andan los romanos con faldas. La Biblia prohibía que esa vestidura de guerra no se la podía poner la mujer. De eso hablaba. No estaba hablando de faldas y pantalones. Ahora hay que buscar el decoro, ¿sí? No que se venga con talla mamey, ¿verdad? No, use su pantalón con decoro. Porque qué concordia. Acá hay un parque que se llama La Concordia, ¿verdad? Pues será que alguien se concuerda ahí, ¿verdad? No sé, La Concordia, ahí se miraban los chavos con las chavas, qué sé yo. Pero dice, ¿qué concordia tiene? No tiene ninguna. Sí, hermano, usted se para en el espejo y usted tiene que verse. ¿No será que estoy yo apoyando el ecumenismo? El ecumenismo es, no se preocupe, no importa. Dios lo que le interesa es el corazón. No, momento. Dios cambia de adentro para afuera. El vaso se limpia adentro para ser usado. Pero dice la Biblia que hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de bronce, hay vasos de madera. Entonces es que, hermano, dice la Biblia que el sacerdote tenía específicamente sus vestiduras. El sacerdote se conocía por su vestidura. ¿No será que hoy en día se ha perdido la identidad? Vemos, hermano, digo grupos porque afuera sí hay grupos, ¿verdad? De alabanza. Los músicos, hermano, rotos aquí, hermano. Y entre más roto, hermano, más caro es el pantalón. Y con el pelo, hermano. Eso no es un sacerdote. ¿Quién nos enseñó? Mire, ay, les voy a mandar ese video. Miré un grupo de alabanza. Grupo de alabanza entre comillas. Estaba cantando el vocalista con una guitarra, hermano, vestido con pantalones de mujer. Y dije yo, ¿será que es pantalón unisex? ¿Será que yo soy muy cuadrado? Y en eso enfocan a la vocalista, a la mujer. Y ahí fue donde dije yo, esto está terrible. ¿Sabe cómo está? Estoy hablando de una iglesia. ¿Sabe cómo estaba vestida la hermanita? Que será prima, digo yo, ¿verdad? Con burros, con la lengua de fuera, con el pantalón, hermano, terrible. Y con el pelo así, hermano, como hombre. Y el otro con el pelo largo. Y digo yo, ¿y quién es quién ahí entonces? Estoy hablando de iglesia, no estoy hablando del mundo. ¿Qué concordancia tenemos? Indignidad. Fíjese que ese es en griego. En hebreo, esa palabra Belial se traduce como un pestilente, un destructor, un perverso. El Señor vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando dicen amén? A ser discípulos, a buscar adoradores para el Padre. Esa palabra Belial es un destructor, es uno que jamás puede llegar a un convenio con los hijos de Dios. Yo voy a terminar, hermano. Tengo muchas cosas que decirle todavía, pero quiero terminar mejor. Hermano, dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el tiempo antiguo Israel provocó el celo del Señor yéndose detrás de imágenes talladas. Dios se enojó, aborreció a Israel y lo abandonó. Eso está en Salmos 78, 58 al 60. Usted lo lee en su casa. En el último tiempo el enemigo hace una oferta similar. Cuidémonos y apartémonos para Dios, porque Él nos anhela celosamente. No podemos hacer ecumenismo
con personas que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso yo al tema le puse el falso ecumenismo. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En la mañana hablamos de la cobertura. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás cubierto? ¿Con qué cobertura te estás arropando? Hermano, yo me asusté hoy, hermano, terrible hoy, que terrible, uno se desayuna unas cosas. Por ahí anda una canción que se llama Despacito. ¿La ve usted? ¿Sí? Si usted supiera el trasfondo que tiene esa canción. Pero me asusté. El mundo puede hacer muchas cosas, pero me asusté que en un púlpito, en una iglesia, cogieron la canción Despacito y se la trajeron al Señor en ofrenda. Ahora, es que es para atraer la juventud, pastor. Sí, atraerla. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿No será que el ecumenismo ya se metió en la iglesia? Y en vez de atraer las almas a Cristo, las atraemos para el anticristo. Hermano, mire, yo le dije ayer a los hermanos de mayordomía, ¿me ayudan con esto los hermanos, por favor? Le decía a los hermanos de mayordomía yo ayer: vivamos cada cosa que hagamos, cada cosa que vayamos a hacer, pensemos: ¿será que con esto me voy en el arrebatamiento? Con esto que estoy haciendo, si Dios viene y me encuentra haciendo esto, ¿me voy en el arrebatamiento? ¿O me quedo? El ecumenismo no es nuevo. Cuando Cristo vino hace 2000 años, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos. ¿Y sabe qué habían? Hermano, se habían unido para destruir a Jesús. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, pero se unieron. Ecumenismo. Y le hacían preguntas a Jesús: ¿a quién le tenemos que dar el diezmo? Y entonces el Señor dice: pásame una moneda, ¿qué cara está aquí? Y usted sabe las respuestas que daba el Señor. Tuvo que pelear con eso también el Señor. Y Jesús, hermano, se mantuvo hasta el final. Hasta el final se mantuvo el Señor en su posición de guardarse santo y puro. Cuando el Señor iba a orar al Getsemaní, hermano, sudaba sangre. Sudaba sangre. Sufrió. Mire, qué terrible. Pero decía: pero es que esta generación está perdida. Y lloró. Y por eso empecé con ese pasaje de Lucas. Señor, estaba orando en el Getsemaní, que sean uno. La iglesia hoy en día no está unida, hermano. Cada quien hace como le place en la iglesia. Y cuando un pastor, así como estoy hablando yo esta noche, habla lo que está hablando, dicen: ese pastor es legalista, ese pastor es cuadrado, ese pastor es aburrido. Hermano, gloria a Dios, lo bendigo por eso. Si soy aburrido, amén. Pero yo prefiero agradar al Señor y no agradarle a usted, porque el que tengo que agradar es a Dios. Eso se va a ver muy pronto, a quién agradaba a cada quien. Eso se va a ver dentro de muy poco tiempo. Hermano, no botemos el evangelio a la basura. Las palabras que dejó Cristo es buenas noticias, no malas noticias. Nosotros, hermano, hemos entendido mal. Cuando miramos un anuncio,
Cuando miramos un anuncio, por ejemplo, los hermanos ahorita allá en la entrada pusieron un anuncio, ¿verdad? Cuidado, hay una grada. ¿Sí? Lo leyó usted en la entrada. Cuidado, hay una grada. Entonces, usted ya abre con cuidado porque hay una grada. ¿Sí o no? Pero depende cómo lo entienda. Porque hay gente que se le está anunciando: cuidado, cuidado. Y la gente dice: ese pastor que solo dándole duro a la gente. No, le estamos advirtiendo de peligros que están pasando en el mundo para alejar. Y dice la Biblia que se va a enfriar el amor de muchos. Pero nosotros que estamos en Cristo estamos fortalecidos, hermano, en el Señor, ardiendo en el Espíritu, esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Rey, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie esta noche. Yo quisiera de una vez, hermano, que usted se viniera al frente, oráramos y nos vayamos. Si usted quiere decirle al Señor esta noche: aquí está mi corazón, quiero que tú me purifiques, que tú me limpies, que tú me santifiques y que puedas obrar en mi vida aquellas cosas que falta todavía que generar y que moverse en mi corazón. Delante de tu presencia estoy, Señor. ¿Quiere levantar sus manos? Y su gloria vendrá como la luz del sol por siempre.